Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los eventos noticiosos más relevantes, los que se acumularon a esta hora y a este día en la agenda nacional e internacional. Se cumplió ya una semana de la entrega del paquete económico 2020. Hace 8 días, a estas horas, ya el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, estaba en el Congreso de la Unión, ya se había reunido, ya estaban bromeando incluso ahí del tamaño de lo que se estaba entregando del paquete económico 2020 con la entonces recién nombrada presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas. Se entrega el paquete económico 2020 y ahora precisamente el balón está en esa cancha, en la cancha de los legisladores, quienes a partir de ahora han comenzado a revisar, a discutir y modificarán en su caso y luego aprobarán el paquete económico a más tardar el 15 de noviembre. Tendrá que quedar aprobado de manera completa. Pero ¿qué es lo bueno, lo malo, lo que gusta, lo que no le gusta a nuestros participantes en esta mesa? ¿Cuál es la fantasía? ¿Cuál es el sueño guajiro? ¿Cuál es lo que está bien aterrizado en ese paquete? Bueno, pues vamos a ahondar en ese asunto. Por eso me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Fabiola Guarneros, quien es subdirectora editorial del periódico Excelsior. Fabiola, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Qué gusto tenerte por acá. Está también con nosotros Leticia Robles de la Rosa, colaboradora de Excelsior, periodista, reportera, comentarista. Leti, hola, gracias. ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Gracias por estar con nosotros. Pepe, buen día, otro de nuestros colaboradores, conductor en Excelsior Televisión. Pepe, ¿cómo estás? Nacho, Bienvenido. ¿cómo Qué gusto estás? tenerte aquí. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, Buenas tardes al auditorio. Y Rodrigo Pacheco, periodista, también comentarista especializado en estos asuntos. Mi querido Rodrigo, ¿cómo estás? Nacho, con gusto de saludarlos. Gracias por estar aquí con nosotros. Les quiero proponer a lo mejor una división, como dicen, vamos por partes, de cómo entrarle al asunto del paquete económico 2020 y si nos da tiempo, o más bien hagámonos un tiempo para hablar hasta de facturas, si les parece bien. Primera parte, el paquete económico, lo que viene, lo que ustedes revisaron, lo que les llamó la atención, decía yo, lo que les gustó, lo que no, lo que ustedes dicen, no, esto es una carta ya ni a los niños, ni a los Reyes Magos, ni a los niños héroes, ¿no? Esta carta no la va a cumplir nadie. Y luego nos vamos al asunto político del paquete económico, que creo que es una arista que es importante resaltar. Y después de ver estas dos partes, la económica, financiera, la política, pues ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Porque creo que hay algo que llama particularmente la atención en este paquete económico 2020, que es la apuesta a la recaudación. La apuesta incluso ahora acompañada con una modificación a una ley que tiene que ver con mayor recaudación, endurecer las penas en el asunto de la evasión fiscal y particularmente la creación de facturas falsas. Si te parece bien, mi querida Fab, comienzo contigo, Fabiola Guarneros, subdirectora del periódico Excelsior. Fabiola, ¿qué te pareció el paquete? Mira, este paquete, vamos a ver, es el primero que elabora realmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El que está ejerciendo en este año se hizo también con los funcionarios de Enrique Peña Nieto, hay que decirlo. Realmente hubo muy poco margen de maniobra para el gobierno actual. Sí se notaron recortes, pero no del todo la cuchara de López Obrador. Exactamente, pero ¿por qué? Porque lo que hizo López Obrador para este presupuesto que está ejerciendo y que terminamos hasta diciembre fue hacer ahorros o lo que es conocido en el término económico subejercicios, es decir, dejó de permitir que fluyeran los ingresos para inversión, para compra de medicamentos, para licitaciones, para todos los problemas que hoy estamos viendo, para que con estos ahorros se pudieran tener los ingresos y repartirlos a cumplir sus compromisos, becas para jóvenes, ninis, jóvenes del futuro, adultos mayores. ¿Qué hace ahora en este paquete? Lo diseña de acuerdo a su programa de gobierno, dando prioridad presupuestaria a todos estos compromisos. Es decir, prioridades del gobierno federal para el próximo año es seguridad, Guardia Nacional específicamente, energía, Pemex, toda la inyección a Pemex, incluso hemos estado viendo ahorita todos los ahorros o subejercicios que se aplicaron se fueron directamente a Pemex. Pemex ya hasta nos puede sacar de la deuda o ir abonando deuda. ¿Y qué otra cosa? Todos los programas de, vamos a decirlo, de clientelismo político, que son
becas para los jóvenes, las madres trabajadoras sembrando vidas y todos los jóvenes construyendo el futuro, jóvenes también dice escribiendo el futuro y las becas las pensiones para los adultos mayores. Muy bien, Rodrigo Pacheco, no hay anuncios de nuevos impuestos, no se incrementan los existentes. ¿Qué te pareció el paquete 2020? Me pareció un paquete, digamos, que tiene la perspectiva de que tendremos un día soleado permanente en el año 2020, porque el rango de crecimiento que está planteando, que es de 1.5 a 2.5%, es realmente muy optimista. Hoy el consenso, si uno revisa las distintas encuestas, la del Banco de México, la de Citibanamex, están proyectando a lo más 1.3%, entendiendo que hay muchos riesgos en lo internacional, sobre todo si Estados Unidos entra en una desaceleración o incluso recesión, y eso pues nos haría pensar que ese día soleado será tormentoso. Aquí estamos en un intervalo de 1.5 a 2.5, es decir, 2%, que es lo que se está previendo. Nadie ve que vayamos a crecer un 2%, pero es un paquete, eso hay que decirlo, que está tomado con base en la realidad. Había miedo de que ahora que es al 100%, digamos, de esta nueva administración, pues tuvieran elementos que no corresponden ni mínimamente con la realidad, y la verdad es que es un paquete relativamente ortodoxo. Uno pensaría que lo fabricaron en conjunto como se dio el 2019, es decir, un poco optimista, pero tampoco fuera de la realidad económica. Otro punto que sí parece fuera de la realidad, ese sí, pues es aumentar la producción petrolera y llevarla a 1.950.000 barriles de petróleo por día. ¿Te gusta el precio por barril de $49? Es conservador, es bueno, y seguramente en el legislativo lo van a ajustar, que es lo que siempre ocurre. Son conservadores y ahí se dan sus márgenes y cuadran los números. Eso está bien, pero es un precio conservador. La producción sí se ve complicadísimo que se logre. Ok, Pepe, ¿qué es lo que busca este paquete económico? Preguntándote qué te pareció, ¿con qué tono lo leíste? ¿Con qué sabor te dejó este paquete económico? ¿Qué busca este paquete económico? Bueno, yo creo que lo primero que busca este paquete económico, ahí coincidiendo con lo que decía Rodrigo hace un momento, es enviar un mensaje a los mercados de tranquilidad, de responsabilidad, como dijo el secretario de Hacienda, para tratar de asegurarles de que va a haber un manejo responsable de las finanzas públicas y mantener la estabilidad macroeconómica frente a las advertencias, incluso podríamos decir amenazas de que el país pudiera sufrir un recorte de la calificación de deuda, primero de Pemex y luego la deuda nacional. Entonces yo creo que el primer mensaje es un mensaje para los mercados, de decirles aquí no va a haber ningún desorden, ningún dispendio, ni vamos a romper los equilibrios macroeconómicos que estamos comprometidos a guardar. Y tan ha sido así que creo que el presupuesto fue bien recibido. Fue bien recibido por los mercados, el peso incluso se ha recuperado en los últimos días. ¿Por Pepe Buendía fue bien recibido? A ver, esa parte me parece positiva, por supuesto. Me parece que tiene que cuidar en este momento de perspectivas de un debilitamiento de la economía internacional, hay que cuidar el orden y el orden de la casa interna. Ahora, a partir de eso, te diría la parte que me parece más riesgosa, y coincido con Rodrigo, está construido sobre 3 supuestos. Uno, lo decía Rodrigo, mayor crecimiento. Una tasa... Hoy no hay crecimiento. Y entonces a partir de eso se construye este paquete. Exacto, la perspectiva de crecimiento es optimista. Segundo, un incremento de la producción petrolera, que todavía no está asegurada y que incluso para muchos expertos les parece que llegar a eso, al cerca de 2 millones de barriles, aunque hay que decirlo, el tema no solamente es la producción, sino la plataforma de exportación. Exacto. Y la plataforma de exportación tiene una perspectiva más realista. Y el tercer supuesto es la recaudación fiscal. Ellos creen que pueden lograr con reformas legales una mayor persecución de evasión cerca de 146,000 millones de pesos el próximo año, que sería más o menos el 50% de lo que dicen que se evade con facturas falsas, alrededor de 300,000 millones de pesos. Entonces te diría, son objetivos que pueden parecer alcanzables en caso de que los supuestos se cumplan. Okay. Si los supuestos no se cumplen, entonces plan B. Y el plan B me parece que también lo tienen ya sobre la mesa. Y es
van a tener que echar mano de los ahorros de los fondos de estabilización en caso, como dice México Evalúa, de que el crecimiento sea menor a 1.1. Muy bien. No se va a nublar el 2020. Leti, falta de crecimiento, decíamos, desigualdad. ¿Te parece un paquete económico responsable? Sí, por supuesto que me parece un paquete económico responsable. Evidentemente no agregaría mucho a lo que ya dijeron mis tres compañeros en el sentido de la seguridad y los mensajes de estabilidad macroeconómica que está mandando. Pero yo sí siento un poco de lo que mediáticamente el gobierno ha tratado de vendernos en este paquete económico, porque en primera sí hay alza de impuestos, por supuesto. O sea, yo lo revisé todo, nada más que no se llama incremento, se llama actualización. Y hay algunas... Con el tema de las gasolinas, sobre todo, que ha causado polémica, entre otros. Sí, no, entre muchos. Estamos hablando del tabaco, de las bebidas energizantes. Combustibles automotrices, extracción de hidrocarburos, bebidas alcohólicas, alimentos con alta densidad calórica, bebidas saborizadas, juegos y sorteos, bebidas energizantes. Y en algunos casos... Y redes de telecomunicaciones. Retroactivo. Por ejemplo, dicen, en estos casos no se subieron los impuestos desde el 2011. Entonces, si vamos a cobrarlos... el 2% que le tocaba aquí y aquí y aquí y aquí, y entonces el aumento va a ser enorme. Nada más que le llaman actualización, pero es una alza de impuestos. También nos dicen, nos venden constantemente que no se crearon impuestos. Tiene razón. Seguimos manteniendo el IEPS, el ISR y el IVA. No tenemos ningún otro impuesto nuevo. Lo que tenemos es la aplicación de esos mismos impuestos a áreas donde antes no se aplicaban. Y entonces a esas áreas donde no se aplicaban, pues evidentemente son nuevos impuestos para esas áreas. Para los que pagamos esos impuestos, pues no. Pero para la gente que no los pagaba y que ahora los va a tener que pagar a fuerza, bueno, todos los impuestos se tienen que pagar a fuerza. En pero teoría, que ahora, en un país donde se paga impuestos. En teoría. A ver, espera, Ahora sí. es que esa es la diferencia. No te van a decir ve y tú y págalos, te los van a retener. Es decir, van a hacer el mismo esquema del que tenemos los millones de contribuyentes cautivos. ¿Y qué opinas de eso? Yo, en lo personal, me parece que es correcto, porque me parece que deben pagarse los impuestos. Todo el mundo debe pagar impuestos y todos vivimos en este país. Y creo que si yo estoy beneficiándome de vivir en este país y estoy trabajando y tengo dinero, tengo que pagar impuestos. O sea, en eso estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en los puntos, cómo lo van a hacer. Muy bien. ¿No? Tienen a detalle, Rodrigo, no sé tú cómo veas esto, la inflación estimada a un 3%, un tipo de cambio de 20 pesos, tasa de interés 7.4%, un crecimiento, ya lo decíamos, de 2% en promedio, $49 por barril, y la deuda pública 2.8% del PIB. Además, sumándole que, dicen, en el 2020 se va a recaudar mucho más que lo que se recaudó en el año 2019. Básicamente en todos los rubros, ISR, IVA, IEPS, derechos, cuotas y aportaciones al Seguro Social, impuestos al comercio exterior, calculan un aumento, Rodrigo. Sí, porque creo que cuando veíamos ahí al secretario de Hacienda entregando este tabique que se llama el Paquete Económico 2020, había un elefantote ahí al lado gigante que Leti conoce muy bien, y es el elefante de la iniciativa de equiparar la evasión fiscal como un asunto de seguridad nacional y crimen organizado. Y eso genera un enorme incentivo para que todo el mundo tenga mucho miedo y pague. De hecho, por ahí hay algunas declaraciones que dicen el miedo está bien. El asunto y el gran elefante que está también en esa sala del Congreso y en la mente de muchos es justamente la posibilidad de que este tipo de mecanismo se utilice por el excesivo poder de la herramienta con otras intenciones que trascienden meramente la recaudación. Y ese es un asunto bien preocupante. Pero uno pensaría que por principio sí van a aumentar la recaudación por el enorme herramienta que hoy tienen, este enorme sartén, podríamos decir garrote, que no está dentro del paquete contemplado, pero que sí avanzó en el legislativo y que de salir en los términos en los que está, pues sí se convierte en un asunto importante. Fabiola. Sí, ahí lo que quería decir es que justamente el eje el objetivo de la política de ingresos, de la ley de ingresos o de toda la estrategia de ingresos del gobierno federal está recargada en ampliar la base de contribuyentes, está recargada en generar estos ingresos vía, pues sí,
el terrorismo fiscal, que fue lo que causó mucha incomodidad en el gobierno federal y tuvieron que salir a decir todos los voceros que no es terrorismo fiscal. Bueno, pero sí hay hoy una salió persecución. el viernes Germán Martínez Cáceres a decir, a veces se tiene que gobernar con miedo. Sí. Y luego Robespierre, exactamente. Y luego la jefa del SAT diciendo, a ver, que tenga miedo el que evade, el que nada debe, nada teme. El factor miedo, ¿qué onda? No, sí, o sea, yo también coincido en que todos tenemos que pagar el impuesto. A mí lo que no me gusta es que este gobierno se ha caracterizado por tener sus propias conferencias matutinas para hablar con el pueblo. Esa es la estrategia, ¿no? Ya hemos lo platicado aquí. Lo que no me gusta es que cuando tienen que hablar de cosas como estas, el señor pague sus impuestos porque le va a ir mal, no lo digan así. Es decir, utilizan un doble lenguaje con verdades a medias. Dicen que no se crean nuevos impuestos, tienen toda la razón. Dicen que no se aumentan, tienen toda la razón semánticamente, pero sí se ajustan las tarifas. Es decir, no van a inventar un nuevo impuesto para cobrarle las plataformas digitales, las series de televisión, no, porque ya existe el IVA, no se inventa, pero se ajusta una tasa que no se pagaba. Entonces, a mí no me molesta pagar impuestos, me molesta que no se digan las verdades como son. Y creo El que factor miedo. A ver, me gusta un comentario sobre eso. El factor miedo me parece que es insuficiente, por varias razones. Lo primero, porque la capacidad de recaudación está ligada al crecimiento. Si tú no logras tasas de crecimiento importantes, pues entonces, por más que haya miedo, no vas a lograr las metas de recaudación que estás planteando. Pero más allá de eso, porque aquí en cualquier lado no solamente es un tema de represión o temor, es un tema también de convencimiento, de convencer a la ciudadanía sobre la necesidad de pagar impuestos. Pagar impuestos. En un contexto, Pepe, donde tú pagas impuestos y ves cómo se usan, cómo se desvían, cómo desaparecen y cómo no se emplean. ¿Cómo convencer a la gente que paga impuestos en ese contexto? Y yo creo que justo ahí, en ese punto, es en el donde se está convirtiendo tan costosa la defensa que está haciendo el gobierno de Manuel Bartlett. Porque si al mismo tiempo que estás hablando de la necesidad de recaudar mayores impuestos, transparentar, cumplir, exculpas, al menos mediáticamente, las denuncias que ha habido y que incluso han sido aceptadas por el SAT respecto de una posible omisión en la declaración patrimonial y de intereses de Manuel Bartlett, el mensaje que estás transmitiendo pues, es que casos o presuntos casos a unos sí y a de otros corrupción no van a ser perseguidos igual que a lo mejor perseguirían a un contribuyente, y eso es un obstáculo para poder persuadir a la ciudadanía de que tiene que tener compromisos cívicos y con la hacienda pública en beneficio justo pues de todos. O peor aún, el mensaje de miedo es para los que son enemigos del sistema político. Si tú eres contrario a mí, te persigo, porque es muy fácil en un país donde no se paga impuestos. ¿Tú también ves uso faccioso de Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque tu gobierno tienes el control de la hacienda pública y por supuesto que tienes el control de los medios coercitivos para cobrarte impuestos. Imagínate que yo soy líder de un grupo opositor y resulta que así como inventaron una licencia de conducir a una exsecretaria de Estado, a mí me inventen que usé facturas falsas y me voy a la cárcel. Entonces, yo me voy a ir a la cárcel por evasora fiscal. No me voy a ir a la cárcel por ser opositora. Pero realmente me persiguen por ser opositora, no por ser contribuyente evasor. Rodrigo. Y hay que decir algo, si uno revisa la historia, digamos, por lo menos del siglo XXI mexicano, no es atípico que cuando hay alguien poco simpático al gobierno en turno, y no me refiero por simpatías o fobias que alguien pueda tener con respecto a la actual administración, pues lo natural es que le mandan muchas auditorías. La diferencia es que hoy esa auditoría te aterriza antes de demostrar tu inocencia directamente en la cárcel. Y ese incentivo es una enorme diferencia con respecto a las auditorías a las que se venían ocurriendo normalmente cuando alguien no era necesariamente simpático para el régimen en turno. Uno puede creer que los funcionarios a cargo sean bien intencionados, no lo dudo. El asunto es que cuando tienes un gran poder, pues eso ya no diría conlleva una gran responsabilidad, sino más bien genera un gran incentivo inevitable a la hora de poder ejecutar una estrategia fiscal. Ahora, ¿hay antecedentes de esto con esta nueva administración? ¿Ustedes tienen registrados antecedentes de esto, de persecución fiscal? Perdóname, pero yo recuerdo que el dueño de Reforma lo publicaron en primera plana, que al señor le fueron a dar muchas auditorías
y lo citaron cuando realmente no había ningún fundamento. Justo en esta y lo administración. hicieron público, justo en esta administración. A ver, por lo pronto, lo que me preocuparía de entrada es poder mandar el mensaje de que la ley pueda ser utilizada discrecionalmente, más allá, ¿no?, de las garantías que debe tener cualquiera respecto al tema de las protecciones fiscales. Pero la segunda, tampoco hay que olvidar ni dejar de lado, pues que muchas veces también son pretextos que ha utilizado la propia ciudadanía y la sociedad para construir cada vez formas más sofisticadas para evadir impuestos, Rodrigo. como los factureros. Ahora que preguntabas concretamente si ha ocurrido el asunto de que se ha utilizado, yo recuerdo el capítulo de Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Un viernes sale el presidente a decir que pues no le gustó una declaración del entonces presidente de la CRE, que por cierto ya renunció. Siguiente lunes sale la Unidad de Inteligencia Financiera de Lavado de Dinero de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, diciendo el primo de la esposa fue a Guatemala, hizo no sé qué operaciones, eso finalmente no quedó en nada. Pero sí me parece que es un signo, digamos, muy claro de un pronunciamiento presidencial y una consecuencia, digamos, de una entidad fiscalizadora o, bueno, una entidad que se encarga de prevenir el lavado de dinero, y en ese sentido, pues sí hay un elemento ya puesto, digamos, en estos meses que llevamos. Y nada más contestando o mencionándolo, Pepe, tiene razón, porque al final es cierto que los factureros son intereses muy grandes y lo natural, como cualquier actor racional, es que estén tratando de torpedear la reforma y los cambios. Pero hay que entender que sí es natural que eso ocurra. Le creo totalmente al procurador fiscal que eso está ocurriendo, pero también veo racionalmente los mecanismos que tendrá a su disposición el Estado mexicano o el gobierno, el Poder Ejecutivo en lo particular. Y sí es un asunto de preocuparse. Muy bien, regresamos con el contexto macroeconómico con el cual se presenta este paquete 2020. Regresamos, pues ya es inevitable, empezamos con lo económico, empezamos con cifras y terminamos hablando de política, porque pues eso es el paquete económico sobre todo, política. Y entonces lo económico está separado de lo político, no lo sé. Regresamos con eso entre líneas. No se vayan. Bueno, intentemos resumir un poco a dónde vamos. 6.1 billones de pesos es lo que considera este paquete económico propuesto para el 2020, con estos detalles que habíamos comentado de recaudación, con estas consideraciones de las variables económicas para el próximo año. Hablamos ya, Leti, mencionábamos, enlistábamos ahí los ajustes, las variaciones que hay en el cobro de impuestos en ciertos rubros. Ya enlistábamos los más destacados: bebidas saborizadas, tabacos, bebidas alcohólicas. Creo que vale la pena detenernos en el asunto de las plataformas y el nuevo esquema fiscal que este paquete económico les está proponiendo. La propuesta consiste en eficientar, dicen, la recaudación de impuestos, básicamente plataformas digitales que se dedican a proveer servicios de videojuegos, de televisión on demand, cine, videojuegos, etcétera, música, comida, imágenes, en fin, pasar de 500,000, se plantea una multa de 500,000 a 1 millón de pesos por el incumplimiento de una serie de medidas que se consideran en este nuevo esquema de plataformas que tienen un domicilio fuera de México y que prestan servicio en territorio mexicano. ¿Qué opinión? A mí me parece que es una buena medida porque finalmente regula. Si consumimos algo hay que pagarlo. Lo que me preocupa es que otra vez toda esta carga fiscal recae en los hombros de la clase media, de las personas que estamos viviendo al día, que tienes ya destinados tus gastos y que sí consumes estos productos. Y lo que más me deja un sabor de, o sea, está bien, yo creo que muchos seguiremos pagando lo que tengamos que pagar por IVA, por ver contenidos de calidad, digitales, audio, incluso las noticias, ¿no? Sí, me parece perfecto. El punto es que yo quisiera que voy a volver a ser la que tenga que pagar este impuesto para que el nini pueda tener sus 3,000 pesos, que ese impuesto se vea reflejado en las escuelas públicas donde van los niños y no hay una sola computadora en buen estado, por ejemplo, ¿no? O sea, yo preferiría que en lugar de irse al nini, se vaya a los CONALEPs, a las escuelas, a los laboratorios de computación, a las nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿no? Rodrigo. Creo que coincido con Fabi, me parece relativamente positivo. Hay todavía cosas que habrá que leer con mucho detenimiento porque, digamos, me han dicho empresas de tecnología que ya hay algunos elementos que les pueden llegar a generar preocupación, pero todavía no los tengo muy visibles. De primera instancia parece que es positivo. Pensaría que no se va a trasladar al consumidor final, y lo digo por la siguiente razón, del lado más de negocios. Porque ese es un argumento. O sea, si hay un aumento, lo va a pagar el consumidor final y no las estoy empresas. seguro que eso ocurra, por lo menos en dos cosas: en contenido bajo demanda
propaganda en televisión. ¿Por qué? Porque estamos viendo que se está poblando ese segmento. Es decir, hoy, por ejemplo, esta semana que termina, anuncia Apple que llega a 100 países a $4.99 la suscripción por mes. Disney está en $6.99. Entonces, Netflix puede perder rápidamente los clientes que ha ganado en México si traslada eso de manera inmediata al consumidor. Con las plataformas de transporte por aplicación, pienso en los Cabify, Didi, Uber, Beats, de hecho subsidian muchos viajes justo con el objetivo de captar choferes y consumidores. Entonces tampoco veo que tienen las condiciones, digamos, holgadas como para subirte el precio y que no te cambies a la competencia si es que opta por no hacerlo. Entonces no vería que de manera inmediata se va a trasladar esto a los consumidores porque hay muchísima competencia en ese segmento. Quizás en el caso de Uber hay otras consideraciones que también me parecen delicadas, vinculadas al arrendamiento, porque ahí se puede generar una crisis interesante en términos de vivienda, que ya la hay. Pero bueno, referido a las plataformas, no soy tan pesimista en función de que no veo que lo acabemos pagando porque hay mucha competencia. Son empresas que tienen bolsillos bien profundos como para subsidiar, digamos, consumidores, que es lo que están haciendo en muchos casos. Es una medida positiva, me parece sin duda que es una cosa que está bien hecha. Es toda una economía amplísima que está fuera de las redes institucionales de recaudación. Prácticamente todas sus ganancias se las llevan, los dividendos los exportan sin dejar mayor cosa en este país, y me parece que además es una cosa normal respecto a lo que sucede en casi todas las partes del mundo, comenzando por América Latina, donde, y ahí coincido contigo, pagar impuestos no ha implicado que tengan que trasladarlos al consumidor. Ahora, me tocó ver alguna declaración de alguno de ellos, Pepe, que decía: pues a nosotros nunca nos han cobrado impuestos, nosotros en otro país de América Latina nos cobran, Claro. pues ¿quién se nos acercó De a hecho, pedirnos? las Bueno, plataformas oye. para rentar, por ejemplo, casas, toda esa habitación, en muchos países pagan impuestos. Aquí en muchos eso se llama países, a confesión sí. de prueba, a confesión de parte, relevo de prueba. ¿No? No hay más que agregar después de que te dicen, incluso pues nosotros aquí estamos, nomás pues, no han venido. No han venido, Sin nosotros ahí embargo- tenemos apartado el impuesto. Pues sí, Está guardado. Está lo que sí, guardadito. no quiero agravar las preocupaciones de Fabiola. Pero vas a lo que- agravarlas lo en que este sí, instante. Lo que sí va a ser un poco oneroso, sobre todo para los ahorradores, y es una medida que va a ser sí. dura, es gravar o incrementar, ¿no?, el porcentaje de retención sobre los ahorros. Y estamos hablando ahí de todos los instrumentos, desde ¿cómo se llama?, las pensiones, desde los fondos de pensiones hasta las del ahorrador Sí, hay- pequeño. Para acelerar que la Voy a hacer inversión, el para abogado del gastar. diablo, No, porque para recaudar. porque O sea, Sí. tú ahorras y ahora te van a cobrar un impuesto. Ya- ya Antes te estaba de cobran. 1.04 Sí, a y hoy 1.4. pasa a 1.45. Yo creo que eso es importante aclararlo, igual y si podemos ahondar en el asunto de la gente que voy a está hacer el pensando abogado en del sus diablo ahorros. nada más para Yo ya los iba a para sacar, así que polemizar. explícanos. No, son sobre los intereses. Entonces, supongamos que tú tienes intereses de 100,000 pesos. Quiere decir que tienes 1,000,000 en el banco porque a tasa anual extraordinario te paga 10%. Ok, 100,000 pesos. De esos 100,000 pesos, ahora en vez de pagar 1,040 pesos, vas a pagar 1,400 pesos. No sé De tu cuántos les de tu millón. de tus intereses de 100,000 pesos. Sí, claro, o sea, Sí, de tenías los un niños. millón. A ver, yo entiendo. O sea, si antes pagabas 1,040, Ahora ahora vas dices a pagar 1,400. 1,400. Sí, Pero no, entonces está no, padre. no, No, o sea, me refiero, no. Pero son mis ahorros. No, son nuestros ahorros, sin o duda. sea, te van a grabar Pero a lo que más. voy, de las cosas alarmantes que puede haber, por ejemplo, A ver, en el tema de peleense, Pepe, arrendamiento. Pepe, ¿y tú con la explicación? no más un matiz, no más un matiz. A ver, yo creo que ahí lo que quizá habría faltado es hacer escalafones. Porque, por supuesto, al que tiene más de 1,000,000 de pesos, eso sí. le hace cosquillas. Ahorros de Pero al que 20,000, tiene 20,000 50,000. pesos, entonces ahí ya tienes. Pero entonces sí es otro una impacto. afectación seria, Rodrigo. Es decir, son 300 pesos en este ejemplo que Tú estás has de ser pero, pudiente, no, pero si lo. fifí. No, Tú, no, a ti porque te hagamos sobra. la misma estadística a 10,000 A ti pesos. porque te sobra. ¿no? Si lo hacemos a 10,000 pesos, pagarías de 104 pesos a 140 pesos. No, sí, 104 pesos, 140 pesos, son 35 pesos. ¿Ves ahí por una discusión inversión de en la 10%. Cámara Revisora? A lo que voy es, puede ser que se revise, pero lo más importante es que ese tema que genera mucha reacción, me parece que es de los menos preocupantes dentro de los que, por ejemplo, temas de arrendamiento, ese sí que Fabiola me ya preocupa. quiere sacar su dinero Sí, yo del ya. banco. No, y Sí. te voy a Fabiola. decir esto, o sea, a fin de A ver, cuentas, lo de arrendamiento lo esto viste venimos mal. de una dinámica, Claro. de una Sí. dinámica y Rodrigo lo sabe, en que el mundo está utilizando cada vez más dinero electrónico, ya no tanto el dinero Físico. papel, ¿no? Entonces, se supone que por eso en México empezaron a fomentar el uso de los bancos, las tarjetas, todo esto, porque estamos caminando hacia ese escenario. Con estas medidas
yo te puedo apostar que la gente va a decir, no, yo me agarro mi dinero y otra vez el colchón, otra vez mi marranito. Al banco Sí, no. porque Y en el entonces fondo- vas a quitarle incentivos al ahorro bancario, que para eso fue la reforma En el financiera fondo, si me de lo hace permite, 4 años. está la filosofía. Porque, o sea, la poesía en el pago de impuestos, si me permite decirlo, que un ciudadano diga, bueno, pues me van a cobrar más porque voy a recibir mejores servicios. Me van a Claro, cobrar decía más Fabiola. porque habrá mayor inversión Sí. pública que me permita tener una mayor calidad de vida. Eso, digamos, en términos culturales, esa filosofía yo creo que no tiene cabida porque históricamente los mexicanas y mexicanos están decepcionados de cómo se han utilizado los impuestos, Rodrigo. Sí, aunque voy a decir algo también Corrupción. polémico. Pero no creo que haya habido en la historia de ningún país, y reto a que alguien me lo demuestre, en donde los ciudadanos han dicho voluntariamente, claro, en los suizos voy a pagar impuestos porque Sí, en no, el no, futuro no, no, nunca ocurrió así. O sea, a lo no, que voy es nunca. normalmente los impuestos se pagan porque te Pero digamos, en coercionan el para contexto pagarlos. mexicano, De Rodrigo, hecho. Sí. en el que no confías en pagar impuestos, no confías Sí. dejar el dinero a la clase política. Ahora, Sí, puede ser que todos se enojen, porque por algo se llaman normalmente- impuestos. exactamente, ¿no? son inevitables O sea, como puede la ser que todo el mundo se enoje. Y por ejemplo, en Estados Unidos son muy estrictos, pero Sí, muy, claro. muy Sí, sí. estrictos, ¿no? O sea, el caso de que metieron al Capone al bote Fue por por no eso. pagar impuestos, más no por Bueno, matón. nunca ha habido pero- un presidente que venga de la Secretaría de Hacienda, bueno, que recuerde. Bueno, a lo mejor López Portillo, ¿verdad? López Portillo. Y bueno, el último que lo intentó quedó en tercer lugar. Y fue Plutarco Elías secretario de Calles, ¿no? Hacienda Plutarco Elías el Calles año también, ¿no? pasado. Sí. Plutarco Bueno, también venía es de allí. decir, no es algo que a lo te que voy guste, es esto, pues. por eso, o sea, a nadie nos gusta. El asunto es qué tanto te molesta que no ves reflejados tus impuestos en una mejor calidad de vida como república. claro. Eso es lo Sí, que sí. te molesta, porque Sí. los daneses seguramente se enojan. Pues sí, pero qué bonito país tienen. Sí, Los belgas se enojan, pues sí, pero qué bonito país Ahí va a tienen. llevar sus ahorros, ¿no? Fabiola. Sí, ahora. sí, Ahí va a llevar sus Vaya, Bueno, y vaya. Carlos Salinas de Gortari también, que fue Bueno, ahí los de impuestos andan por el programación. 60%, nada más decir que en los países escandinavos Sí, pagas de 100, pagas 60 en impuestos Bueno. nada más. Pero A qué ver, buena ahora, educación no, tienen, sí. qué buenos No, servicios de salud exacto, tienen. no pagas seguridad, Transporte no es pagas carísimo, coches. ¿eh? de salud. El transporte público es carísimo en Europa, Sí, sí, carísimo. sí. Sí. O sea, ahorita aquí, cuando ellos vienen a México, dicen, no, pues son 5 pesos, 5 pesos, que sí, equivale claro. ¿cuánto? No, pues que a... Bueno, Bueno, y tienes medio ejemplos como euro. Japón, donde el servicio de trenes, o sea, la infraestructura de trenes, sí reporta ganancias. Claro. Son los Así dos es. casos así en el mundo. Pero bueno, a ver, entremos entonces en ese Sí, sí. asunto. ¿Cómo se va a gastar lo que dicen que van a recaudar? ¿Cómo se va a gastar este asunto? Ya un poco lo antojabas, Fabiola, en el bloque pasado, Sí, el asunto que todos. tiene que ver, yo no los llamaré ninis, los jóvenes que les queremos dar, ¿no? Estudio y trabajo, ¿no? Por una apuesta, además, en el contexto de decir, hay un diagnóstico de que estos jóvenes se están alineando al crimen organizado, y entonces, como un asunto integral, vamos a convencer, por lo menos en la narrativa pública, que este gasto no sirve porque le vamos a ganar a estos jóvenes frente al crimen organizado. Eso por un lado. Corredor interoceánico, el Tren Maya, que es el proyecto estelar de Sí, pero ahí no se esta va a gastar mucho, administración. ¿eh? Porque el 95% de la inversión es privada. No en este año, a lo mejor. ¿no? No. Todo es 95% de la inversión en el Tren Maya es Bueno, privada. ok. Solamente el 5% es pública. O sea, ahí no me Eso van en a el gastar 2020. mucho. Universidades Benito Juárez, jóvenes construyendo el futuro y atención médica y medicamentos. A grandes rasgos, a reserva de lo que ustedes puedan agregar, Pepe. Bueno, a ver, lo primero es en qué se va a gastar. Yo creo que hay un dato que es relevante. El gran ganador del presupuesto 2020 es el sector energético. Es Pemex, que es la principal apuesta para recuperar tengo. capacidad financiera del Estado. 46,000 millones de pesos con una disminución de la carga tributaria de 40,000 millones de pesos, lo que daría una suma 85. total de 86 86,000 millones de pesos para el fortalecimiento, dicen, de la gallina de los huevos de oro negro. Y ya ni siquiera mencionamos las amortizaciones de deuda para liberarlo todavía de su carga. Pero a ver, ese es el gran ganón junto con la CFE, donde también buena parte del 5.7, me parece que es el incremento global, se va a repartir. Al mismo tiempo que el resto de las secretarias, comenzando por la de Medio Ambiente, es quizá una de las grandes perdedoras. No, Turismo.
Secretaría de Gobernación. Secretaría de Gobernación, 90.8. Sí, por eso dije una de las 90.8. grandes Pero bueno, perdedoras. en términos de Pero proyectos, está ya luego vinculado. pasamos a la política. Exacto. Sí, Está quedémonos vinculado. aquí. Hay un punto Está que me, vinculado. que me parece muy relevante. Todo el mundo menciona jóvenes construyendo el futuro, pero los datos aquí los tengo de la Secretaría del Trabajo. El año pasado le dieron poco más de 40,000 millones de pesos, que si dividían los 2,600 pesos mensuales entre los jóvenes, les alcanzaba para lo que alcanzó, 900,000, hay sus temas de metodología, etcétera. Pero bueno, ahora este año le están dedicando a la Secretaría del Trabajo, es decir, jóvenes construyendo el futuro, 28,756 millones de pesos, bastante menos. De hecho, son 16,070 millones de pesos menos. Si estamos hablando que no llegaron al millón de jóvenes y que este es un programa de un año, se terminaron de registrar en mayo, quiere decir que te vas a quedar menos de la mitad del objetivo que tenías, porque eran 2,300,000 jóvenes que estaban en esas condiciones, entre 18 y 29 años, que no estudiaban ni trabajaban. Entonces es interesante porque, si bien en el discurso se ha mencionado mucho jóvenes construyendo el futuro, en el presupuesto no está. De hecho, hay una reducción bastante significativa, prácticamente poquito más de la mitad de lo que se le destinó el año pasado, que se cumplió con un poquito menos de la mitad de lo que se tenía como objetivo. Ahí hay una reducción, pero en general, los programas, digamos, de bienestar, todos tienen un aumento de casi 3%. Son los segundos ganadores de este presupuesto. Y además bien, porque reflejan las prioridades de la política del gobierno. Y Me parece seguridad eso me pública, que parece sería la otra loable. versión fuerte. Aquí vamos a tocar otra vez un poquito la Secretaría de Gobernación. Le quitan ese presupuesto porque en el sexenio pasado la seguridad pública estaba dentro de la Secretaría o sea, de las policías. Gobernación. Así es. Retiran este presupuesto, se lo llevan, en este caso, a la Secretaría de Defensa Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Qué opinan de eso? Eso me parece bien, pero es que quería agregar un poco en estos, justamente, estos programas que se anuncian que recibirán recursos, que como tú dices, y dices bien, si es cierto, Jóvenes Construyendo el Futuro te hace que por lo menos los jóvenes que sí están interesados se alejen de la vagancia, ¿no? Pero el punto es, ¿por qué solo hablamos de estos que nos hacen aplaudir o tener simpatía y no hablamos de un problema real? Por ejemplo, no han dicho que el tema del presupuesto para las pensiones sube y subió mucho, casi 4.8%, que representa Sí. el 4.8% del PIB, pero ni todo el IVA que recaudemos, incluyendo las nuevas plataformas y todo lo que hagamos, nos va a alcanzar solo para cubrir el tema de las pensiones, que ya están, que sean obligadas, que ya están presupuestadas. comprometidas. Yo creo que No ese, programable. ese es el dato. El dato es el que estás poniendo sobre la mesa. Lo que vamos a gastar en pensiones es superior a lo que se va a recaudar de IVA. Y eso lo que está reflejando es el estrecho margen de maniobra que hay en este país sin una reforma fiscal. Hay que decirlo, a pesar de las actualizaciones o como les quieran llamar y de la cruzada contra la evasión, hay una necesidad de una reforma fiscal en este país para fortalecer las finanzas públicas y eso no se va a hacer, al menos en este año. Y por eso preocupa cuando ves esa clase de datos. El presupuesto no tiene margen de maniobra y ese es el riesgo, que cualquier pequeño variación dentro de sus principales indicadores O variables. te va a llevar necesariamente a tener que pagar con ahorro. Regresamos para cerrar esto y le entramos a lo político, Sí. ¿les parece? Y hablamos de las facturas porque yo creo que es un tema que nuestras audiencias están esperando de su opinión. Estamos entre líneas, vamos a una pausa, regresamos, no se vayan. Comienza entonces ahora la batalla política por el paquete económico 2020. El gobierno federal con el partido en el poder representado en ambas cámaras, particularmente por supuesto la que se encarga de este asunto, la Cámara de Diputados, estará pues sobres con defender lo más que se pueda de esta propuesta. Esperemos que no termine en un Frankenstein. No, y lo que vamos a ver es el cabildeo de los gobernadores tratando de jalar, porque ellos son los grandes perdedores, ¿no? Alcaldes, gobernadores, Ajá, ahí. los organismos autónomos, el INE defendiendo su El presupuesto. INEGI, que ya salió también el fin de INEGI, semana. INAI, ¿no? Los de transparencia están así, de que no les quiten nada. Vamos a ver a las universidades. Es decir, vamos a ver una grilla política muy fuerte, porque recuerden que organismos autónomos son los grandes enemigos del gobierno federal, aparentemente, y quieren presupuesto y lo necesitan. Universidades necesitan también Ok. presupuesto. Entonces, Leti, lo político, gobernadores, ¿cómo va a estar ahí el asunto? ¿Cómo percibes que venga la negociación? ¿Habrá vara contra los del partido? Yo creo que los sí, y te partidos voy a decir, mira, opositores? no nos centremos solamente en la Cámara de Diputados, evidentemente ella aprueba el presupuesto de egresos, pero la ley de ingresos y la miscelánea fiscal
pasa también Sí. por el Senado de la República. Y evidentemente ahí tienen menos mayoría Morena, Los de Morena. que en la Cámara de Diputados. Cierto. Claro que al ser leyes, todo el mundo le dice secundarias, pero al ser leyes, con la mitad más uno les basta. Pero creo que aquí el problema va a ser el costo político que va a tener Morena. Porque aprobarlo en los términos en que está, como se ha intuido que lo van a hacer sin hacerle ningún ajuste, sino que así como va, creo que va a tener muchas animadversiones por todas las consecuencias que tiene y porque va ligado a la reforma para considerar cualquier daño al fisco federal como una amenaza a la seguridad nacional. Muy bien, entonces esas son facturas, digamos, que cobraría la 4T. Sí, por supuesto. Yo creo que el costo político y con su electorado va a ser muy fuerte. Muy bien. Pepe, lo decías en el bloque pasado, secretarías que ven su presupuesto aumentado y otras que lo ven francamente menguado. Sí. ¿Política? Sí, aunque creo que ahí no van a estar las principales resistencias. Yo creo que las principales resistencias van a estar... Senadores. Van a estar, a ver, particularmente van a estar en Morena. El gran reto y lo que nosotros, digamos, vamos a tratar de ver ahora en la negociación del presupuesto es si Morena, en efecto, no le va a entrar a los moches ni va a estar demandando y pidiendo Uy. más allá de... Prometieron que no lo iban a hacer y por más eso allá de ganaron. los manotazos que les ha estado dando el presidente El diezmo, y sus líderes. los Ese porcentajes es que el cobrarían gran- para repartir un Exacto, alcalde ese es- entre alcaldes y gobernadores. Esa es la gran resistencia. ¿Tú ves corrupción? Ni siquiera a diferencia de Leti veo ¿Vamos a un caer en tema eso? con las leyes. Creo que las leyes las van a apoyar y las van a sacar sin mayor Sí, pero problema. el costo mayoría va a ser simple. enorme. Y el costo tampoco lo veo. Lo que les va a preocupar es si van a poder llevar dinero y reflejar los intereses de su electorado, de su pueblo, en el presupuesto. Tu minuto El que te minuto que queda me queda. antes Yo de- sí veo riesgo porque pues ya hemos visto señales de legisladores, senadores y diputados. Ya señalaron a Sergio Mayer, ¿no? De que recibió para darle apoyos al tema de la cultura, hay que comprobarlo. Se acusaron Martí Batres y Monreal de cañonazos de dinero, hay que ver si es cierto, y es entre Morena. Y vimos que pues los presidentes de la Cámara del Senado, Martí Batres, pues había metido recomendados igual que Monreal, igual que Cordero y Gamboa en su momento. Entonces, pues no están tan limpios de la no ¿Tú a la ves corrupción. el cobro de Y además moche? se rebelan, ¿eh? ¿Tú ves O cobro sea, de no moche? se disciplinan Yo tan fácil. veo- O sea, o que ya sí. de plano sí se radicó después de la No, 4T. yo les advierto No, que si lo hacen o lo reciben, hay alguien que los va a grabar y los va a denunciar en redes sociales. Sí, eso está claro. Y alguien los va a regañar. Y alguien los va a regañar. Rodrigo Pacheco, la política del paquete 2020. Pues no estoy seguro que los van a regañar, porque ya vimos unos ejemplos. Y además diría que súbitamente no, sí los ha aparecieron. regañado, Rodrigo. Le No, ha pero metido otros caña no. a todos. Al Pero otros los Congreso. exoneran. O sea, depende Regañó a cómo- los ambiciosos vulgares que duda. querían ahí quedarse. Los facciosos. Y no, diría que pues súbitamente no aparecieron ángeles, ¿no? O sea, yo no sé si eso va a ocurrir o no, simplemente veo incentivos y los incentivos ahí están, ¿no? Cuando tienes mayoría, Sí, tienes sí, sí, pocos sí, sí. contrapesos, naturalmente un actor racional, regreso a lo mismo, ocurre, porque no se generaron una nueva generación con no, son los mismos que ya conocíamos de toda la vida. Ahora, me da mucha curiosidad ver cómo se dan las líneas de resistencia entre los gobernadores. Esa parte me parece relativamente natural porque ocurre, normal. Si hay un dinero a repartirse, todos se van a pelear ese dinero y van a tratar de ampliar en la medida de lo posible sus recursos. Va a ser muy interesante ver cómo se da entre las distintas facciones y sobre todo, pues los posicionamientos, ¿no? Ya Javier- Aunque ahí está muy cantado. Pongas el PRI en la oposición o no, Y hay buena gobernadores. parte de los recursos se van a ir al sureste. Y hay gobernadores aliados, ¿no? Esa es la zona estratégica. Claro. Y hay gobernadores Esté ya o no esté el PRI en la aliados. oposición, yo no sé dónde esté. Pepe, no sé hay dónde gobernadores esté. incluso aliados dentro de la Exacto. oposición. A Sí. Oaxaca le va a ir bien. Sí, Claro. por eso te decía, al PRI, lo pongas en la oposición o no. O sea, es una- Si es el sureste, va a tener un buen claro. trato. Es una inversión para el 2021. Es decir, para las elecciones del 2021. Claro. Y es la prioridad, digamos, de la política de este gobierno. O sea- rescatar el sureste. Que tiene una orientación, yo creo, pragmática, concreta, es decir, justificada en la realidad, si es una zona que históricamente estaba atrasada, pero también obviamente en la construcción de clientelas políticas que son fácilmente captables. Si tú vas al norte, que es una zona del país de más de clases medias, zonas urbanas en el centro, es mucho más difícil que a través de programas que conectan directamente los recursos con lo que pudiese ser un cliente político, se mantenga en el tiempo versus otras zonas del país en donde la relación es mucho más directa. Bueno, eso es un supuesto como el presupuesto.
Yo sí, nada más Leti, quisiera ¿estás de decir. acuerdo, por favor? Sí, estoy, pero quiero utilizar mi minuto para exhortar a la población Pero solo mexicana. tú. Presupuesta lo que vas a decir O sea, y gástalo bien. Por eso, pero déjame hablar. Ya se acabaron, te Ya quedan llevas 30. 30 segundos. Gracias, Leti, gracias, Leti. Muy bien. Nada más les quiero pedir a toda la audiencia que se meta a la página de internet www.shcp.gov.mx, que busque proyecto de ingresos, proyecto del presupuesto de egresos, reforma a las leyes del IVA, del ISR y del IEPS, y lea con mucho detalle lo que les espera a partir del 1 de enero del 2020. Eso es terrorismo, Sí. Leti. No, yo Estás les estoy... metiéndole miedo a la yo gente. les estoy- Un fiscal mensaje. Justo en Un fin de fiscal semana. mensaje de terror. Fin de semana O sea, lo vi patrio. colgado en un puente. Lean Exacto. la página de la Secretaría. Se llama, fin de semana su segundo patrio, nombre además. es Lolita. Exacto. Léanlo, por favor. Conozco su léanlo. RFC. Léanlo porque yo creo que como nunca va a ser muy Es necesario importante, que la sí. gente No, sí. esté muy bien informada de manera directa de lo que ¿Por qué se van a importa hacer. eso, Leti? Porque todos vamos a pagar impuestos, yo- porque todos vamos a ser susceptibles de irnos a la cárcel si no, a ver, pagamos. no, tampoco. Sí, Leti, no, no. sí. Todos vamos a ser Todos, susceptibles de irnos a la justo, cárcel. todos. No es cierto. Todos. No es, eso es Todos. falso. Quiero Eso es interrumpir falso. la- No, es está falso. topado con Todos. dinero, con cantidades de Que dinero. No, las A ver, facturas no son, entiéndeme. dependen de montos. A ver, no es cierto. Quiero decir una No, cosa. es que la Pero gente, no, la es gente le da cierto. justo que Bueno, la no, den es chance a cierto. Rodrigo que lo explique. Solo quiero decir una cosa, lean con mucha atención, no le hagan caso a Leti porque les va a dar mucho que leer, pero sí lean con mucha atención la primera plana de Leticia el miércoles de esta semana que termina. En esa primera plana y en la nota que explica lo que se aprobó, mi querido Pepe, en esta ocasión no te doy la razón porque equiparar a Seguridad Nacional cualquier impacto al fisco, independientemente de los 7.8 millones, es un asunto. Y con que lean esa nota de Leti, la de 8 del Excelsior del miércoles, pueden darse por Y, bien servidos. ojo, nada más para aclararle a Pepe, eso es exclusivamente para facturación y para empresas fantasmas en crimen organizado. Yo quiero darle, Eso es yo otra quiero darle cosa. un mensaje optimista a la gente. Por supuesto Léanla, que por lea favor. las iniciativas, Léanlo. está en su derecho y ojalá que eso le sirva. Pero, a ver, no estamos en una situación. Todos somos en la que susceptibles todo de el irnos mundo- a la más bien, cárcel, preocúpese, lean Si ustedes. no pagan impuestos, hay que pagar impuestos. Es necesario. Ese es el reflejo del nivel de evasión que hemos vivido en este país, sobre todo en el último sexenio. Creo que ahí tiene razón el presidente López Obrador. Lo que se hizo en paralelo con la corrupción de evasión en el sexenio pasado 21 es veces. lamentable. Y en eso todos estamos de acuerdo, en eso todos estamos de acuerdo, todos. Y también estamos de acuerdo en que ya basta de que los contribuyentes cautivos seamos los que sostenemos este país. En eso todos estamos de Ahora, acuerdo. sí. Nada más Ahí sí que voy a hay coincidir cosas, contigo, y hoy sí me hay voy cosas que coincidiendo con deberían Leti. de Me voy contigo matizarse coincidiendo. y entenderse y ponerse ciertos criterios. miedo, pero coincides. Pero para que todos no estemos tan susceptibles de cometer delito que dañe al fisco claro. federal. Yo creo que sí es importante el asunto de la lectura y del empoderamiento de la información, porque es precisamente con este poder que da la información de saber todas estas aristas y las implicaciones de lo que podría ocurrir si eventualmente se aprueban las cosas como se han aprobado, es la presión que puede haber a nivel Exacto. social, a Exacto. nivel Para que mediático. los legisladores modifiquen eso. Exacto. Porque ha ocurrido en Atenúen. otras iniciativas. Claro, por ya supuesto. pasó en el Sí, Senado. claro. Por eso invito a que lean la nota de Muy bien. del miércoles. Y el que nada debe, nada teme. Yo sí creo también eso. Sí, eso Porque sí. yo estaré de acuerdo ahí contigo. Pues el que duda. nada Sí, debe, claro. nada teme, ¿no? Hay una democratización de la corrupción, ¿no? Si los de arriba lo hacen porque yo no, Exacto. un acceso parejo a la corrupción, que pues parece hay una intención de parar. Dicen las autoridades fiscales, particularmente la directora del SAT, el SAT actúa con buena fe. Apostamos a que los contribuyentes actúen con buena fe. Ya cuando hablamos de fe, yo creo que ahí nos metemos en camisas de 11, Y 22 nada o más 33 agregaremos varas. que la fe llegue a todos. La fe mueve montañas. Exacto. Ah, mira, Que qué llegue bonita a manera de todos. terminar. Que la fe llega a todos, la fe mueve montañas. ¿La Hay fe que- qué es, Leti? Vamos a corregidora para decirles a todos los ambulantes que por favor Tengan fe. y paguen los Exactamente. impuestos. Rodrigo, ¿tu fe? ¿Cómo termina este programa con tu fe? Bien, es Bien. domingo. Intacta, con un crecimiento. La renovó. Muy bien. Gracias a usted por habernos acompañado. Gracias, Gracias. compañeras, compañeros. Gracias. Hasta la próxima.